déjeme darle la muy buenas tardes a don Juan Diego Castro. Don Juan Diego, muchas gracias por atendernos. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada. Incluso no sé si está disponible para atendernos un ratito. ¿Cómo está, don Juan Diego? No, la agenda mía es una agenda de reposo desde hace días aquí en la casa, disfrutando el frío, pero puedo hablar y oír muy bien. Maravilloso. Aquí también tenemos a don Jerry Alfaro y a don Memo Rivera que nos acompañan. Estamos discutiendo el tema del pronunciamiento de la Corte respecto a la información que don Carlos Díaz no le brindó a la diputada Paola Nájera. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Yo sé que usted nos puede aclarar los nublados del día. Buenas tardes, don Juan Diego. Estoy a sus órdenes y con mucho gusto en lo que mi oficio me permita. Cuéntenos, esta solicitud, o no sé cuál sería el documento, este pronunciamiento de la sala hacia el fiscal general, obviamente tiene un peso muy importante. Una vez presente esto, ¿qué sigue, don Juan Diego? ¿Qué es lo que viene para el fiscal? Tal vez permítanme hacer algunas precisiones. Estamos comentando una sentencia de la Sala Constitucional dictada en un recurso de amparo que planteó la señora diputada Paola Nájera. Y la sentencia está encabezada de manera muy interesante. Por eso yo creo que tenemos que ser muy precisos. La sentencia es contra el Ministerio Público. No es concretamente contra don Carlos, es contra el Ministerio Público y los señalados son el señor fiscal general, la señora fiscala general subrogante y el señor coordinador judicial del Ministerio Público. Aquí la sala dice, por unanimidad, que se condena, entre comillas, a estos funcionarios del Ministerio Público y al Ministerio Público, así empieza la resolución, porque omitieron contestar la audiencia que les dio la sala dentro del plazo de ley. Esa es la torta que se jaló el Ministerio Público. Y la Sala Constitucional, de manera muy interesante, porque también debemos decir que en algunas ocasiones con los juristas discrepamos de los fallos, siempre dentro del marco de la crítica jurídica, jurisprudencial o doctrinaria, pero al grano. Aquí, ¿qué pasó? Que la sala le ordena a 3 altos funcionarios del Ministerio Público que en 5 días le respondan a la diputada Nájera asuntos muy concretos. Es más, contémoslos. Sobre el memorial del 4 de octubre, los puntos 1, 2, 4, 5 y 8, 5 cositas. En el oficio del 7 de octubre, una cosita. En el memorial del 9 de octubre, los puntos C, D y E, 3 cositas y el punto 2. Entonces, don Guillermo, lo que tiene que hacer la señora fiscal subrogante, el señor coordinador judicial y el señor fiscal general es responder las 10 cuestiones que no contestaron en tiempo. Aquí sí hay que dejar claro algo también, que se hace una advertencia muy interesante, y es que ni siquiera es entre líneas, está en letras que se pueden leer. Dice la Sala Cuarta que estos 3 funcionarios del Ministerio Público no deben dar datos de acceso restringido, confidenciales o sensibles. Y ahí probablemente va a haber otra discusión muy interesante, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. En tercer lugar, la sala condena no al fiscal, no a la subrogante, no al coordinador, condena al Estado a pagar daños y perjuicios. Vea qué curioso. Eso es, digamos, un resumen muy concreto de lo que dijo el fallo.
Entonces, para entender y en simple español, en lugar de sentar las responsabilidades a las personas que deben contestar, que en este caso era el fiscal general, se está condenando al Estado por lo que no hizo el fiscal. Así le logro entender. Usted entiende bien, pero siempre pasa lo mismo. Cada vez que condenan a un funcionario público, paga el Estado. Habría que hacer un paréntesis con toda la laraca que ha habido sobre la póliza aquella famosa. Otro tema para otro café un día. Pero aquí siempre el Estado es, y preciso esto, la sentencia es contra el Ministerio Público, porque los tres principales funcionarios no contestaron. Eso me lleva, don Guillermo, a lo que he dicho desde hace años. La monstruosidad judicial genera un desequilibrio republicano repugnante. Somos el único poder judicial del mundo que tiene en sus tripas a la Corte Constitucional, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, a los laboratorios forenses, a Medicina Legal, a la Policía Judicial, y me queda otra por ahí, la Defensa Pública. No hay poder judicial en el mundo que tenga en su seno un ministerio público. Eso es algo absolutamente añejo y nocivo, como lo es que la Sala Cuarta está allá adentro. Entonces, y para seguir entendiendo esto, si el fiscal general dice, no, es que a mí no me da la gana mandarle nada, entonces no va a tener ninguna consecuencia. El Estado va a asumir sus actos y nadie es responsable de lo que está ocurriendo. Es que ahí debemos hacer una pequeña separación. En cuanto a la responsabilidad económica, ya el Estado está condenado. ¿Qué pasa cuando condenan cuando condenan al Estado en un amparo porque no condenan al funcionario público? Es que si el Estado paga, le puede cobrar al funcionario público. Esa es una cosa. Lo otro es que ahora hay otro problema muy simpático, y es que la señora fiscal subrogante, que fue puesta directamente por doña Patricia Solano, que es la que manda en el Ministerio Público, y el señor fiscal general, a quien guardo consideración y respeto, y igual que a la subrogante y el otro señor que no lo conozco, el coordinador judicial, ellos cometieron un error, no contestaron, porque aquí también hay algo muy curioso, y es que contestaron funcionarios de toda una vida en el Ministerio Público, a quien conozco como a don Javier Solís, porque recibió instrucciones, pero él no remitió todo ni le tocaba hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Que si la subrogante, el general y el coordinador no le hacen caso a la sala, cometen un delito. Ya eso no es un problema económico, es un problema penal, que se llama desobediencia. En este caso, y yendo más allá, si la información es sensible o ellos la determinan sensible, que incluso es algo público, ¿podrían no enviarla por el simple hecho de ellos decir esto es información sensible o debe hacerlo? No, ellos no pueden determinar si es sensible o no. Vea qué curioso. Hay un caso reciente que va como anillo al dedo a esto. Resulta que en la junta directiva del Colegio de Ciencias Económicas hay un famosísimo abogado laboralista que tiene años de estar ahí, admirador de Fidel Castro y muy vinculado con el Frente Amplio y la NEP, que redactó una coletilla diciendo que la información que se le diera a los agremiados estaba sujeta a 40 restricciones, así como al estilo de esos otros países. Y la Sala Cuarta les acaba de pegar un leñazo a los de ese colegio de Ciencias Económicas diciéndoles ustedes no pueden restringir la información. La categoría de información de acceso restringido, confidencial o sensible está en la Ley de Protección de Datos Personales. Por ejemplo, si yo estoy incapacitado, como lo estoy, y tengo una contraparte muy venenosa, ella quiere que yo le diga de qué es que estoy enfermo estos días.
Ese es un dato sensible. Si yo tengo la constancia de la incapacidad del Seguro Social, dice, está incapacitado del día tal al tal. Ese es un dato sensible. Las preferencias sexuales, las enfermedades, la religión. Ahí, ¿en qué cuarto de un hotel estuvo? No conozco el detalle de los documentos. ¿En qué número de asiento del avión? Si fue pasillo o ventana, si fue en económica o en business, si llegaron al hotel tal, si estuvieron en la misma habitación, y eso hay que determinar efectivamente qué es el informe que deben brindar las tres autoridades. Y ahora, más allá, una vez que la información llegue a la diputada, ¿qué sigue? Yo sé que hoy se me fue Jerry, o se me fue la llamada. ¿Qué sigue? Perdón. Mire, don Guillermo, ese que sigue, oí un ratito lo que decía doña Paola, que quiero decir que ha hecho un excelente trabajo, perdón. Ella es una excelente investigadora y ha sido muy clara con su equipo. Pero mire qué curioso, ahí ella es la que tiene que determinar qué va a pasar con la información. Pero don Guillermo, seamos más claros, estamos hablando como una serie muy linda de hace años que había en la tele gringa, que se llamaba El Caso de Papel, aquel profesor Kingsley. Una cosa es la teoría del derecho, pero aquí hay otras cosas. Ahora, cuando hablemos de las barbaridades del caso Barrenador, usted va a ver detalles que realmente me tienen muy preocupado. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es, por ejemplo, con una fiscala que hubo, que el marido llevaba todos los megacasos del país y nadie la tocó, y él sigue mundo y lirondo. Entonces, aquí es si realmente la aplicación de la ley y el principio de justicia pronta y cumplida y el principio de igualdad nos hace iguales a todos, o como decía don Beto Cañas, hay algunos más iguales que otros. Entonces, en este caso, puntualmente, con su olfato y su colmillo, ¿para dónde va esto? Para ningún lado, don Guillermo. Va a quedar en el papel y se demostró algo y listo. Hasta que alguien tome cartas en el asunto a lo interno para resolver, como dijeron que tenía un año para hacer la investigación de las 5 o 6 causas que ya tiene el fiscal general, esto va a dormir el sueño de los justos. O va a ser agregado a una causa adicional. Mire, don Guillermo, vea, es que aquí las reglas del juego son muy vacilonas. Y doña Paola dijo algo muy interesante. La Asamblea Legislativa tiene reglas del juego, el Poder Ejecutivo es el que tiene que jugarse el partido sin tajos, sin medias, con el barrial hasta las rodillas, lo faulean y además lo insultan. Pero ese es otro tema. Aquí ahora es que tenemos un juego perverso, monstruoso, un leviatán judicial, en donde ellos son la Corte Constitucional, la Administración de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Judicial, todo lo hacen. Entre ellos deciden qué se investiga y qué no se investiga. Y nos morimos de risa porque no puede haber ningún equilibrio del poder y mucho menos de la República, porque ellos no van a hacer las cosas, porque la Corte Plena es un ente profundamente político, que ha sido siempre visto como en los últimos años, donde hay un sector que yo denomino la Corte Profunda, que tiene 4 magistrados adentro y otro afuera, de Liberación Nacional, que es el que nombró a Patricia Solano y es el que controla precisamente todos esos canales invisibles de poder, que se están cayendo, porque este voto de la Sala Cuarta es una señal de que la cosa dentro de la Corte no está tan pareja. En los comedores de los tribunales, del Ministerio Público, de los juzgados, la gente, los funcionarios, la mayoría honesta y estudiosa del Poder Judicial está muy clara en que las cosas no andan bien.
Y aquí hay cifras y datos que nunca se refutan. Mire el show que hay permanente, el show de Mazo y Ariete, el show de que se les van los grandes delincuentes, el show de la impunidad, el show que montaron aquel 11 de octubre cuando detuvieron a un periodista porque le tomó una foto de la espalda a una de las poderosas del Ministerio Público que nadie toca y que no es fiscal. Ese show de detener a un periodista por una foto de la espalda, quitarle el celular y tratarlo como en los países de los gorilas, la prensa canalla lo cayó, gravísimo también. Sí, sí, y entonces, fue una barbaridad por completo, o sea, violaron todos los derechos, lo detuvieron, hay una indagatoria sin abogado, o sea, una cosa que dicen, ¿dónde estamos? Bonito, hubo un abuso de autoridad, pero el Ministerio Público ejerce el monopolio de la acción penal, no me da la gana investigar y no se hace nada. Don Juan Diego, nuestro país tiene un gran problema, tiene un hueco negro, se llama el Poder Judicial, nos estamos muriendo de injusticia y ya nos damos cuenta. Don Juan Diego, ayer el presidente de la República decía en conferencia de prensa que hay casos como el de Aldesa, que los presuntos responsables andan paseando en la calle y la investigación lleva años, y otros como el caso Barrenador se resolvieron en 88 minutos dentro de la parte administrativa para elevarlo a capturas, allanamientos y todo lo demás. Esto se mueve a discrecionalidad de los protagonistas, no está normado, no existe un plazo de que por qué uno se resuelve primero y otro después, y no habrá otra instancia, don Juan Diego, para que si uno ve inacción en los encargados, poderlo llevar a otra instancia. Usted me acaba de hacer un examen de posgrado que yo no sé si lo paso o no, pero voy a intentar contestarle. Déjeme hacerle la introducción, don Juan Diego. No, me masacró, pero vamos parte por parte. Adelante, don Juan Diego. Vea, 45 años de ejercer y de ver siempre el Poder Judicial como lo más importante de la República y como lo más importante de un Estado de Derecho. Hoy, podrido de arriba abajo. Con una cosa terriblemente triste, que la gran mayoría de las juezas y los jueces y los funcionarios en general son gente buena que vive bajo el terror. Por ejemplo, en el OIJ, si a alguien se le subleva, Michael Soto, lo mandan a una comisaría, ellos se llaman una delegación y lo sacan de aquí o lo quitan de una oficina. Ahí hay algo terrible allá adentro. No es el señor que aparece en las conferencias de prensa el que manda, pero vamos punto por punto. Usted me dice a mí que por qué Aldesa no camina. Y yo lo único que le contesto es, ¿será que en algún momento la Fiscalía General tenía relaciones de concubinato con el abogado de Aldesa? Es que a veces hay asuntos que se resuelven por un resorte de una cazadora o por un resorte de un jatri. Es un símil de cómo se mueven los resortes dentro del Poder Judicial. Entonces, vea qué importante lo que usted maneja y qué fue lo que pasó en el caso Barrenador, donde hay una estructura incompetente para resolver los asuntos de corrupción. Y voy a las cifras, señores. Observe usted que en las estadísticas de la Fiscalía Anticorrupción, en los últimos años, nunca se ha condenado a más de un 1% de los casos que ellos investigan. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién aprueba un curso con el 1% de las materias que llevó? Ahí empieza el fracaso. ¿Por qué? Porque no están bien organizados. Y aparte de que hubo reformas muy sospechosas, como por ejemplo, cuando un funcionario del OIJ se trajo a 7 compañeritos de la delegación de Guapiles y los convirtió en expertos en investigaciones financieras de corrupción. Ahí está la torta.
porque la Fiscalía Anticorrupción tiene un equipo de investigadores que no son ni contadores públicos, ni contadores privados, ni llevaron el curso de contabilidad en Acaso Carazo cuando yo era carajillo de la escuela. Estos señores, que no son peritos, aquí vienen y nos vamos a ir al detalle de lo que aquí pasó y qué diferencias hay. Espere para entender eso. Espere, don Juan Diego, voy a interrumpirlo porque se me para el pelo. Estoy a la orden tuya. Las personas que hicieron esta investigación. Como he estado estos días sin trabajar, viera cómo he leído. Muy bien. Entonces, estas personas que hicieron este análisis de datos financieros, de estados comparativos de costos, no tienen ninguna relación con contabilidad o finanzas. Son dos temas, don Guillermo, y déjeme ser más claro, tal vez fue que me emocioné. Dale. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Aparecen unos informes que ahí hay cualquier cantidad de temas para investigarlos, porque eso no se va a quedar así. Digamos que son informes amañados. Uno, que yo no sé si también contribuyó a hacerlo, la pareja del auditor con brazalete por narcotráfico que trabaja en auditoría de la Caja, pero eso es otro tema. Que es igual de grave, igual de grave. Sí, eso no tiene nombre. Sí, eso es porque vergonzoso. Brazalete, salvo que sea de diamantes. Pero bueno, vamos a lo serio. Resulta que hay un grupo de auditores de la Caja y un grupo de auditores de la Contraloría tan oficiosos. Entonces hacen dos informes, ¿verdad? Y hay otra cosa gravísima, que tiene que andar de huele los carajillos de Marta metidos en allanamientos. Pero bueno, entonces ellos le dan al Ministerio Público unos informes diciendo aquí hay un chorizo. Y el Ministerio Público con la Fiscalía Anticorrupción decide allanar y detenerse. ¿Qué pasó? Vamos a ver, pongamos un ejemplo de un homicidio y de un fraude. Yo tengo un gran fraude presentado por $20 millones contra unos abogados de un bufete que se llama Lex Concel. Ustedes conocen el caso. Y a estas horas ni siquiera se ha ordenado un estudio que pedimos para ver el movimiento de las platas sucias ahí. Cuando yo presento un delito de una administración fraudulenta con estudios de contador público, estos señores no son contadores públicos, pero no me refiero a los de la Caja y a los de la Contraloría, a los que hicieron la investigación. Los fiscales a cargo de esta investigación y de meter a la chorpa a tanta gente no son contadores públicos. Eso es como que un fiscal de homicidios se pare frente a un cadáver en la playa y diga, mira, este señor le dio un infarto. Si no hay autopsia no sabemos si se envenenó, se ahogó, lo ahorcaron o es un infarto. Aquí dijeron de una vez, doña Marta lo ahorcó, va para adentro. Pero vea qué grave. No hay ningún análisis de auditoría forense previo que validara esos datos. Aquí es donde está el tortón, la arbitrariedad. Es como detener a alguien y hacerlo preso por homicidio y después le dicen, ay, perdón, es que el señor que estaba a la par suya le dio un infarto. Pero ahí no termina todo. Es quiénes son los que están manejando estos puestos. ¿Por qué esa sección SADEP, sección de anticorrupción, delitos económicos y financieros? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son auditores? ¿Quiénes son el equipo de investigadores de la Fiscalía Anticorrupción? No son ni contadores privados. Ahí empieza el tortón. Ahí empieza lo más grave. Y si usted lleva un pequeño fraude, son meses para que empiece la investigación y jamás allanan y jamás detienen. ¿Y qué profesión tienen estos investigadores, don Juan Diego? Investigadores, hicieron los cursitos ahí, probablemente
Y habría que preguntarle al señor que se los trajo de Guapiles, don Diego Chavarría, eran sus amigos de la delegación, se trajo 7 de un solo tiro a San José. Y los sentó en una oficina y dice, analíceme estos estados financieros y qué opinan, porque son investigadores. No, porque ellos lo que hacen es ir a recoger papeles y chunches. Don Juan Diego. Y ayudan a investigar corrupción. Por favor. Don Juan Diego, ahora que tiene un tiempito, porque se está recuperando de su cirugía y tiene tiempito para leer, nos acaban de llegar 2 notas de última hora aquí a la redacción. Uno, que renunció el director de La Nación. Está renunciando a su puesto el director de La Nación, y otro es que dictaron una investigación contra el señor Luis Guillermo Solís Rivera y algunos de los funcionarios de su administración por el caso Bancrédito. Eso nos acaba de llegar aquí a la redacción. Un par de notas ahí, salidas del horno. Mire, bueno, yo más bien de invíteme más seguido si tenemos una línea directa. Vea, empecemos al revés y vea cómo se relaciona esto de bonito. Bien. El caso Bancrédito es chiquitillo a la par del hueco fiscal de Luis Guillermo. Ahí, en la oficina de auditoría forense, se armó un broncón, un gran broncón, porque no se pusieron de acuerdo si eran 400.000 millones o 250.000 o 700.000 millones del hueco fiscal. Y el auditor que llevó eso en las manos, lo conozco el caso desde hace tiempo, se negó a firmar una auditoría, un dictamen pericial, porque rebajaban el monto del hueco fiscal y yo no sé en qué paró eso. Vea qué curioso, pero hagamos cuenta, señores. Luis Guillermo Solís se fue en el 2022 y ahora el caso estalló. ¿Cuántos años hace? 6. ¿Cuántos minutos y cuántos días le tomó a la Fiscalía Anticorrupción para meter a la cárcel, hacer ese espectáculo y validar autopsias falsas, donde atribuyeron un asesinato que no hubo, autopsias falsas absolutamente alteradas para llevar este caso a un caso de homicidio? Esto que pasa en el país es gravísimo. No, eso, bueno, obviamente nos pone en los pelos de punta de escuchar qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿En qué momento caímos a eso? Poquito que yo sé. ¿En qué momento caímos a esto? ¿En qué momento? Cuando Óscar Arias dio el golpe de Estado constitucional y le aprobaron la reelección. Cuando nosotros no hemos querido sacar al Ministerio Público y a la Policía Judicial del OIJ, cuando hemos visto fiscales que han hecho el ridículo, como aquel que desfilaba y metió presos a 2 expresidentes y los absolvieron y no mató a traer al otro, cuando aquella que se atrevió hasta allanar la Catedral Metropolitana, pero no tocó a los de Aldesa y a los otros lados. El Ministerio Público ha tenido una carrera espantosa y nada más pregúntese quién ha sido siempre la jefe prensa que nadie toca. Bueno, muy interesante. Ahora, volviendo al caso Cochinilla, Óigame, el caso Barrenador. Déjeme saludar a don Armando. Oiga, ¿cómo cayó don Armando? Vamos a ver qué pasa con el hermanillo de él. Vamos a ver cómo siguen en malas compañías. Vamos a ver cómo sigue el estilo antiperiodístico y ablandador. Pero el tema de la nación es para entretenerse, porque ahí también estamos en materia pericial y de auditoría. ¿Cómo se están moviendo esos números? ¿Qué está pasando? ¿Quién está comprando? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuáles son las deudas? Pero siempre a la orden. Muy bien, volviendo al caso Barrenador, Marta Esquivel. Esto que usted nos expone aquí, de que los investigadores no tienen la pericia o la formación en contable. Auditoría. En auditoría. Auditoría forense. Auditoría forense, perdón. Entonces, doña Marta, doña Marta fue y ha estado por todo lado en el Poder Judicial.
¿En qué se va a transformar este juicio? ¿A qué va a llegar y en qué va a terminar? Con todo cariño para doña Marta, y oiga qué crueldad, ex magistrada suplente, ex jueza de trabajo, pero pensemos por un instante que doña Marta está en un lugar donde le aparece una persona muerta a la par. Y ahí llegan unos investigadorcitos que no saben nada de homicidio y dicen, ah, mira, esta señora seguro lo envenenó, metámosla presa, traigámosla en perrera, exhibámosla, y sin autopsia le hacen todo eso. Aquí lo que le hicieron a doña Marta y a la directiva fue que los pegaron al techo por un fraude terrible sin que hubiera el más leve criterio técnico científico de auditoría forense que validaran las chanfainas que hicieron los auditores de la Caja y de la Contraloría. Pero ellos tendrán que rendir cuentas, y aquí es muy importante saber qué opina el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Díganme y pregúntenle ustedes con la lista de los investigadores y de los peritos de esas secciones anticorrupción, ¿quiénes son auditores? Porque ahí se llevaron como peritos a la sección de auditoría forense a un montón de administradores, pero ser administrador y ser auditor no es nada que sea igual. Don Juan Diego, ahora usted dijo que usted creía en el Poder Judicial, sobre todo en el empleado de a pie, en el colaborador de a pie, en la gran estructura del Poder Judicial como tal. Si esto que Multimedios está dando a conocer, que usted está explicando en este momento y todo lo demás, no da sustento para poder elevar a juicio el caso Barrenador, y en este momento que están en las audiencias de apelación, ¿usted cree que podrá haber una desestimación tomando en cuenta que tal vez los jueces que están analizando estas apelaciones vean que no hay sustento suficiente? Todo es posible, pero estamos en una etapa absolutamente inicial, una etapa que empieza de manera patológica, sin haber oído el criterio de los peritos. Vea, déjeme ir a otro caso que hubo muy simpático, que fue el caso Meco, otro tortón que se jaló el Ministerio Público, porque vino y dijo, no me acuerdo las cifras, pero por ejemplo, aquí el fraude son 100, y resulta que sumaron todo lo que ellos recibieron en las contrataciones, y no podía hacer todo porque habían gastado en empleados, materiales, equipo, taca, era la diferencia, y el caso se le cayó, y a don Meco lo tuvieron ahí comiendo patí mucho tiempo en el tabo. Aquí hay algo muy grave y que va a empezar a suceder en medicina legal, porque ahí Michael Soto sostiene a un jefe de medicina legal que tiene el caos en el departamento de esa especialidad tan importante. Aquí lo más grave es que puede haber una gran cantidad de pifias que van a traerse abajo ese caso, como se le vinieron los casos al suelo a Dalanese, de Calderón y Rodríguez. Pero vea qué grave es quién va a indemnizar a estos señores que exhibieron públicamente y los destrozaron. ¿Quién va a ser? ¿Los investigadores, los que no son peritos, los fiscales que lo hicieron o los jueces que pueden haber cometido un error? No, usted y yo, mis amigos, pagando impuestos para que el Estado pague. Qué barbaridad. Bueno, don Juan Diego Castro, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y que siga mejor y más rápida sea su reincorporación. Sí, señor, me quedan pocos días ya porque tengo que portarme bien. Ya con este kilometraje uno tiene que cuidarse mucho porque ya ni en Aguacamaya hay repuestillos originales. Todo mi respeto para siempre. Muchas gracias, don Juan Diego. Gracias, buenas tardes. Diego. Muy buenas. Bueno, entonces el asunto acá es... Bueno, esto